Muchos recuerdan las declaraciones de Biden sobre cómo Estados Unidos es más fuerte que nunca, y poco después de eso, 2 bancos en los Estados Unidos quebraron. Luego escuchamos la declaración de Jerome Powell de que el sistema bancario de los Estados Unidos es sólido y estable, y literalmente 2 horas después surgió la noticia de la quiebra de al menos 2 bancos más. Un poco más tarde, se supo que alrededor de la mitad de los bancos estadounidenses estaban al borde de la quiebra. Siguiendo esta lógica, las afirmaciones constantes de los políticos europeos de que la Unión Europea está más unida que nunca hablan de grandes problemas en la Unión Europea. Ahora, para comprender mejor la narrativa siguiente, sugiero hacer un breve recorrido histórico en la década de 1930. En ese momento, los estadounidenses experimentaron la Gran Depresión. Alemania superó a los Estados Unidos tecnológicamente por muchos años y se desarrolló activamente la Unión Soviética. Era necesario hacer algo al respecto, y así nació el Proyecto Hitler. A través de este proyecto, se logró enfrentar a la Unión Soviética y Alemania en una guerra, y no solo deshacerse de 2 competidores muy peligrosos, sino también ganar dinero, y finalmente, desbancar a la libra esterlina con el dólar como moneda de reserva. Toda Europa participó en la campaña contra la Unión Soviética, y al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida. La parte occidental quedó bajo el control de los Estados Unidos y la parte oriental se convirtió en una especie de zona tampón de la Unión Soviética, separándola del occidente colectivo. Los Estados Unidos lograron avivar la guerra entre la Unión Soviética y prácticamente toda Europa con dinero y recursos soviéticos y europeos, mientras ganaban bastante dinero en el proceso. Como mencioné anteriormente, lo que vemos ahora es que los estadounidenses están dirigiendo nuevamente a Europa en contra de Rusia, y como antes, este conflicto es en su mayoría financiado por Europa y Rusia, mientras que los estadounidenses intentan ganar dinero vendiendo gas natural licuado, GNL, y armas. A primera vista, todo se repite, pero hay algunas diferencias. En primer lugar, la Unión Soviética se enfrentó a la maquinaria de guerra nazi en solitario, mientras que Rusia recibe apoyo de países del sur global en su enfrentamiento con Occidente. En segundo lugar, en la década de 1950, Estados Unidos era la nación más industrialmente avanzada del mundo y representaba más del 50% de la producción mundial. Hoy en día, Estados Unidos ha perdido la mayoría de su producción y su principal arma es el dólar y la influencia basada en la impresión de dinero. Pero la diferencia más importante es la confrontación con China. Los estadounidenses han declarado oficialmente a China como su enemigo número 1, y la principal confrontación es entre Estados Unidos y China. Sin embargo, para vencer a China, es necesario bloquearla económicamente, y para eso es necesario debilitar al máximo a Rusia. Algunos rusos tienen la impresión errónea de que Europa y Rusia están pagando el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, pero eso está lejos de ser cierto. El proyecto antirruso será financiado por China y, en parte, Europa, mientras que Rusia se quedará al margen en la confrontación con Occidente. Nos intercambiaremos con China, y si China nos apoya en esta confrontación, luego apoyaremos a China. En la gran política, no hay lugar para la caridad, por lo que todas las alianzas y acuerdos se basan únicamente en beneficios mutuos. La amistad, la igualdad y la fraternidad pueden ser temas para discutir en relaciones personales, pero no funcionan en las relaciones interestatales, que están basadas únicamente en la cooperación mutuamente beneficiosa. Ahora veamos a Europa. Cuando Estados Unidos era fuerte, Europa les ayudaba con alegría a resolver sus problemas. Renunciaron a los recursos rusos con la esperanza de una victoria rápida y posterior saqueo de Rusia. Pero el proyecto no funcionó, y la Unión Europea quedó no solo sin recursos rusos, sino también con una economía parcialmente colapsada. Sin embargo, el proyecto anti-Rusia aún no se ha completado, y las autoridades europeas bajo el control de los estadounidenses siguen imponiendo nuevas sanciones con la esperanza de un cambio de poder y régimen en Rusia. Los políticos europeos entienden que están perdiendo en la confrontación con Rusia, pero si no lograron quebrar la economía rusa en pedazos, decidieron quebrar la suya propia e imponer sanciones a algunas compañías chinas y del Medio Oriente que, según ellos, ayudan a Rusia a eludir las sanciones. Esto es un movimiento de desesperación, ya que cualquier fabricante necesita encontrar un comprador para sus productos,
y sancionar a compañías chinas dejaría al fabricante europeo sin un mercado tan grande como el chino. Perder el mercado chino sería mucho peor para el fabricante europeo que perder los recursos energéticos rusos. El único camino para sobrevivir es deshacerse del dictado estadounidense. Si el liderazgo bajo control de los Estados Unidos puede dejarlo todo y huir a una villa en Chipre o a una mansión en Florida en cualquier momento, los europeos y los negocios europeos tendrán que quedarse y cosechar las consecuencias de la gestión hábil de los títeres estadounidenses. Es por eso que vemos neumáticos ardiendo en las calles de Francia, y por qué la población cada vez más sale a las calles en ciudades europeas. Mientras el nivel de vida fue alto, los europeos estaban contentos con todo, incluido el liderazgo estadounidense. Ahora, los europeos todavía están viviendo de las reservas existentes, pero cuando se agoten, habrá disturbios en toda la Unión Europea. Cualquier líder que proponga un programa para superar la crisis mediante la cooperación con Rusia y China y que tenga el apoyo de la población será el resultado inevitable. Y no está lejos. La única salvación para Europa es la cooperación con Rusia y China. Sin embargo, tanto China como nosotros necesitamos una Europa próspera. Para lograrlo, los europeos tendrán que reformatear o eliminar la Unión Europea. El proyecto de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda estaba destinado a proporcionar bienes a cambio de recursos y productos de Rusia y Europa. Pero, ¿cómo se puede comerciar con una Europa empobrecida? La única forma de enriquecer a Europa nuevamente y revitalizar las industrias europeas es restaurar el acceso a los recursos energéticos rusos y otros recursos. Existe una alternativa: seguir la línea del débil hegemonía y condenarse a la pobreza y al desempleo. En ese caso, los europeos se convertirán muy rápidamente en personas empobrecidas, ignorantes y sin educación, ya que no habrá dinero para la educación ni necesidad de educación, ya que no habrá producción. Los europeos ya ven esto, y los economistas y analistas europeos comprenden esta perspectiva. La OTAN fue originalmente concebida para contrarrestar y contener a la Unión Soviética, pero después de su colapso, la OTAN siguió existiendo y se convirtió en un mercado para la venta de armas estadounidenses bajo el pretexto histérico de una amenaza rusa. La confrontación con Rusia demostró rápidamente la incapacidad total de los países de la OTAN para mantener una confrontación de alta intensidad a largo plazo. En efecto, la limitada gama de armamento que utilizamos se ha mantenido en caso de que los países de la OTAN, por desesperación, decidan cometer alguna imprudencia, y son conscientes de ello. La incapacidad de los países de la OTAN, no solo para producir municiones en grandes cantidades, sino también para mantener el equipo militar en funcionamiento para enfrentar a Rusia, es evidente. La OTAN sacó la mayor parte de su equipo de los almacenes por los recursos rusos como premio. Sin embargo, en el caso de una confrontación con China, el premio sería la detención de la mayoría de las producciones, la falta de la mayoría de los productos necesarios y el regreso al siglo XIX, cuando no había microondas, lavadoras, computadoras ni teléfonos inteligentes en Europa, y todo lo que los europeos producen actualmente es hecho en China. Incluso los vehículos eléctricos son geniales, pero necesitan electricidad, y ya se ha decepcionado a los europeos con las turbinas eólicas y las placas solares, pero aún siguen promoviendo una agenda verde por inercia. Por eso escuchamos las declaraciones de Macron sobre la creación de un ejército europeo como alternativa a la OTAN y las propuestas de Berlusconi sobre la creación de un ejército europeo de 1 millón de hombres para protegerse de una amenaza no rusa, sino china. Berlusconi, un político fanático antirruso, comprende la necesidad de cooperación con Rusia, pero con la misma lógica, podría haber propuesto la creación de un ejército para protegerse de Malí o Burkina Faso. Los políticos aislados comprenden que no hay amenaza por parte de Rusia y China, y es mejor gastar dinero en el desarrollo de la economía que entregárselo a los estadounidenses por armas que acumularán polvo y óxido en almacenes y se utilizarán solo en juegos de guerra. La OTAN fue necesaria para los estadounidenses para vender su armamento, pero para los europeos no era necesario, por lo que no se preocuparon por el mantenimiento de la tecnología y rechazaron comprar nuevo armamento, y eso fue lo que llevó a la lamentable condición actual de la OTAN. En la actualidad, la OTAN es un lujo que los europeos no pueden permitirse,
y ya se está hablando de la no necesidad de esta alianza y la creación de un ejército europeo más económico. La historia a menudo se repite, y me gustaría mencionar algunos hechos históricos. En el caso de la confrontación con Vietnam, los estadounidenses se enfrentaron a los comunistas, pero después de su humillante retirada, los comunistas regresaron al poder. Vietnam sigue siendo un país comunista. En el caso de la confrontación en Afganistán, los estadounidenses se enfrentaron a los talibanes, pero después de su humillante retirada de Afganistán, los talibanes regresaron al poder y gobiernan nuevamente. Quienes los estadounidenses enfrentaron terminaron tomando el poder nuevamente. Los estadounidenses han decidido luchar contra Rusia del lado de nuestros vecinos.